ocurre cuando Adonai te encuentra justo en el lugar donde pensabas que estabas solo o sola? ¿Qué haces cuando la vida te obliga a dejar tu lugar seguro, cuando sales de tu Beersheba sin saber a dónde te llevará Adonai realmente? Y pues de esto se está tratando en este estudio. Jacob sale de Beersheba con un corazón agitado, con un pasado que lo persigue y un futuro que todavía no lo puede ver y no lo entiende. Sale tal vez con miedo, con culpa de todo lo que pasó, con incertidumbre, pero también con una promesa que aún no sabe cómo vivir. Y mientras lo vemos caminando por el desierto, lejos de casa, lejos de toda la seguridad, llega la noche, tan diferente para él, una noche transformadora, una noche llena de significado, una noche también dura, donde lo único que tiene para apoyar su cabeza es una piedra, un lugar que para cualquiera sería un simple descanso, pero que para Jacob se convertirá en este escenario del encuentro más importante realmente de toda su vida. Y es ahí, en esa soledad, en ese cansancio, en ese silencio, que Adonai abre los cielos y le muestra una escalera que une la tierra con el cielo. Vemos ahí los ángeles que suben y bajan y le revela que aunque él está huyendo en este momento, el Eterno nunca se ha movido de su lado. Cuando la vida te saca de tu lugar que conocías, Adonai te prepara para ver lo que nunca habías visto. Y cuando se cierra un camino en la tierra, puede estar seguro que Adonai abre uno en el cielo y en lo espiritual. Y hoy vamos a entrar en este tema y yo creo, estoy segura de que si lo recibes en el espíritu, con un corazón abierto, esto puede transformar, puede cambiar tu forma de ver tu proceso, tu oración y tu relación con el Eterno. Antes de entrar, de hablar de la escalera, necesitamos entender, pero, ¿dónde estaba Jacob? Cada palabra que el Eterno nos está dando en un cierto momento de nuestra vida es profética. Y yo sé que cuando el Eterno llega con su palabra, llega al momento justo, al momento justo. Esto creo que cada uno de nosotros lo hemos vivido esto y hemos visto cómo Él llega al momento justo. Y yo sé que no es casualidad de que hoy hay esta palabra. Sé que para cada uno de nosotros algo ahí está preparado, pero para algunos que están en este proceso, hay algo que está muy similar a la vida de Jacob y que podamos identificarnos con Jacob en este sentido. Y lo que el Eterno le está mostrando a Jacob, yo sé que es algo que es una respuesta y puede ser una respuesta para cada uno de nosotros a el proceso que estamos viviendo en este tiempo. Pero por esto es importante que veamos más que nada dónde estaba Jacob, qué le estaba pasando internamente. Ya algunas cosas dijimos al comienzo, pero más en profundidad y cómo Adonai usa este camino para revelarle su identidad. Y por esto entramos en este punto. La primera cosa que vamos a ver, este viaje que él está intraprendiendo, que Jacob sale de Beersheba y
comienza el viaje que inicia cuando se acaba la comodidad. Y esto lo vemos en Génesis 28, versículo 10. Dice, y salió Jacob de Beersheba y fue hacia Harán. Y la Torá parece aquí describir un simple movimiento geográfico, pero en realidad está describiendo el comienzo de una transformación profunda para la vida de Jacob y que lo podemos poner nos podemos identificar para entender lo que está pasando con nosotros. Tal vez hay preguntas, dudas en nuestro interior y no entendemos lo que está pasando en este proceso. Pero yo espero y creo que el Espíritu Santo nos puede mostrar lo que está pasando en tu proceso, en mi proceso, en cada uno de nosotros que estamos pasando estos procesos de transformación profunda. Y Jacob no está cambiando de lugar, está entrando realmente en el proceso que lo convertirá en Israel, en el padre de 12 tribus, y que es este origen de un pueblo que cargará realmente el nombre del Eterno. Y aquí debemos entender algo importante, que Jacob no salió de Beerseba porque fuera un cobarde, no salió porque Esaú lo amenazaba y aunque había ahí esto también, en el sentido que los padres, porque todo empieza con Rebeca, su mamá, que le está diciendo esto, lo está empujando a salir por esto. Vemos que la escritura nos muestra que Jacob salió porque obedeció a su padre Isaac y a su madre Rebeca. Esto me pareció muy interesante viendo también ahora no voy hablando mucho sobre esto porque tenemos muchas cosas para ver, pero haciendo el conteo de los años, parece que Jacob tenía como 63 años, ¿sí? Entonces, me pareció muy interesante porque él a esta edad, sin embargo, está escuchando, está honrando sus padres, obedeció en lo que sus padres estaban diciendo. Y su salida no es una huida, sino es un llamado. Esto, aunque de alguna manera las circunstancias se puede ver y entender de esta manera como una huida, vemos que se está transformando en un llamado. Y Jacob se está moviendo, sí, por presión humana, por los acontecimientos que sucedieron ahí, pero al mismo tiempo por dirección divina. Y a veces Adonai usa circunstancias difíciles para empujarnos hacia el lugar donde Él quiere hablarnos. Y la vida puede sacarte de un territorio, sacarte también, hacerte temblar en un territorio, en un lugar, pero es Adonai quien te está guiando hacia otro. Y esto explica este principio espiritual que es poderoso, que la identidad espiritual comienza cuando sale de tu zona de comodidad. Y yo lo puedo decir por mi propia experiencia, porque yo también me moví varias veces de mi lugar, de mi comodidad, empecé en otro lugar, empecé a tener comodidad, después el Eterno de nuevo me movió. A veces no es tanto el territorio que el Eterno nos está sacando, a veces es un trabajo, una relación, son estas cosas donde el Eterno nos está sacando de una comodidad que nosotros tenemos. Pero puedo decir que la misma cosa que pasó con Jacob, también conmigo pasó. El Eterno me llevó a encontrar mi identidad. Y ahora que volví a Rumanía, yo sé que entre todas las cosas que el Eterno está haciendo, Él me mostró
lo que habría podido suceder, se me quedaba aquí y él me mostró los cambios, la transformación que él hizo conmigo en todo este tiempo, en todo este proceso. Entonces, eso, si alguien está pasando por un proceso de movimiento, es para bien. Si el Eterno te está guiando, confía en Él, porque esto contribuye a tu formación, a tu transformación para llegar realmente a ser lo que el Eterno quiere que tú seas, para entrar en el propósito que Él ha preparado para tu vida. Y la identidad espiritual comienza cuando sale de tu zona de comodidad. Y mientras Jacob vivió en la tienda de su madre, protegido, cómodo, sostenido, no tuvo una revelación, tal vez tenía una relación con el Eterno, pero no tuvo esta revelación personal del Eterno. Tú cara a cara, por decir así, ¿cómo lo vamos a ver ahora? Conocía al Elohim de Abraham, a Dios de Abraham, conocía a Elohim de Isaac, pero todavía no conocía al Eterno como su Dios, como su Elohim. Y para que esto ocurriera, tuvo que salir, ha tenido que salir, tenía que caminar solo, tenía que entrar en el desierto, un territorio donde no tenía casa, seguridad y ni recursos, porque lo vemos así. Seguramente él salió, yo me imagino, conociendo la Torá, conociendo eso, a Rebeca, también a Isaac, yo me imagino que ellos no lo mandaron a buscarse una esposa sin tener riqueza. Que Isaac, Abraham cuando mandó a su siervo, lo mandó con riquezas para llevar una esposa para Isaac, a llevar a Rebeca. Entonces, imagino que a él también lo mandó de esta manera, pero algo pasó en el camino y él se queda sin nada. Se queda sin nada. Bueno, tanto sin nada, no, porque lo vamos a ver que le queda algo. Sin embargo, en todo lo que pasó con algo se queda, que es muy importante, es significativo. Pero vemos cómo al final se queda, yo pienso que lo mandaron también con siervos, yo no creo que lo mandaron solo. Pero algo pasó en el camino, algo sucedió y se quedó sin nada. Es la manera de cómo Adonai está trabajando. Te saca de Beersheba para llevarte a Betel. ¿Y qué hace el Eterno? Quita tus apoyos para que apoyes tu cabeza sobre una piedra. Cierra puertas humanas para abrir puertas celestiales. Apaga también en ciertas circunstancias ruidos externos para que puedas escuchar su voz interna. Y Jacob pensó que estaba saliendo porque su hermano lo odiaba. Tal vez esto tenía en su mente, pero en realidad estaba saliendo porque Adonai tenía un encuentro preparado para él. Nadie realmente se convierte en Israel sin antes pasar un proceso de soledad, desierto y dependencia total del Eterno. Y muchos creyentes solo ven en que salieron de algo, de una relación, de un trabajo, de un lugar, de una etapa, de una estructura, de una seguridad humana, pero no entienden que cuando Adonai te saca de un Beersheba es porque tiene algo preparado, porque quiere encontrarse contigo en el camino. Y cuando todo parece romperse, y pues este es el punto donde el Eterno quiere llegarnos a través de todas las circunstancias, es que necesitamos rompernos, porque cuando nos rompemos nuestras seguridades, nuestros muros, todas las cosas que ahí tenemos para darnos seguridad, también cuando se rompe todo, nos rompemos nosotros también, nos rompemos, claro que nos rompemos, y ahí empieza a obrar el Eterno en nosotros
a través de nosotros y hacer lo que tiene que hacer con nuestra vida. Entonces, Él ahí, cuando todo parece romperse, Él está preparando un lugar también donde revelarse a tu vida. Y cuando ya no puedes controlar lo que viene, porque eso es lo que pasó también con Jacob y con nosotros, yo también me encontré así, no es que salí con mucho dinero de, por ejemplo, de Rumanía, pero también este dinero poco, por decir así humanamente hablando, que tenía me fue robado. Me encontré llegando en Italia, en un país sin conocer el idioma, sin conocer a nadie realmente. Después, bueno, el Eterno hizo que encontrara una familia que era, conocía a mi mamá, pero todo fue un proceso y me quedé sin nada, dependiendo solamente del Eterno. Fue difícil, claro que fue difícil, pero todo esto me preparó para algo y fue una preparación dentro, fue algo que el Eterno estaba haciendo esta preparación dentro de mí. Entonces, cuando ya no puedes controlar lo que viene, Él está preparando algo que nunca hubieras visto en tu comodidad. Y Lucía está diciendo, nos rompe como vasijas de barro en sus manos. Así es, para hacer lo que Él quiere que haga con nuestras vidas. Y la identidad espiritual no se forma en la seguridad, sino en la transición, amado. No se forma cuando todo está en orden en nuestros pensamientos, en el sentido de nuestra manera de ver las cosas, sino cuando no queda más que confiar. Y no se forma cuando todo está claro, sino cuando la noche, como en este caso con Jacob, te envuelve. Jacob sale de Beersheba sin saberlo, donde estaba yendo, pero está caminando hacia su destino, sin saber lo que, sí sabía que que se iba hacia Arán, pero no sabía lo que el Eterno quería hacer. Él no sabía todo esto, pero él estaba caminando hacia su destino. Amado, amada, tú también, si te estás encontrando en estas circunstancias, estás caminando hacia tu destino. Confía en el Eterno, confía en lo que Él está haciendo dentro de ti a través de todas estas circunstancias que estás viviendo. Y Jacob salió sin saberlo que lo que Adonai quería mostrarle realmente, pero en el camino, cuando cae la noche y ya no queda fuerza ni dirección, vemos que el Eterno abre los cielos, los cielos. Y en Génesis 28, versículo 11, la escritura dice, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel lugar, de aquel paraje, y puso una por su cabecera. Y este versículo marca uno de los momentos más decisivos en la vida de Jacob. Aquí no hay comodidad, no hay protección, no hay familia, no hay dirección. Jacob está solo en el camino, a más de 60 kilómetros de su casa. El sol se ha puesto y delante de él solo hay oscuridad en ese momento. Vemos que también la noche, el Eterno le está usando como un escenario, este escenario divino para nuestra vida. La noche no es un accidente. La Biblia muestra repetidamente que Adonai usa la noche como escenario de revelación espiritual. Por ejemplo, Abraham recibe promesas en la noche. Samuel escucha su llamado en la noche. Vemos a Daniel que sí, recibe estas visiones en la noche. Yeshua ora, lucha en la noche. Entonces la noche representa el momento donde ya no controlas nada. Especialmente en estos momentos, me imagino Jacob sin luz, sin nada, o sea, solamente las estrellas o la luna, ¿no? Tenía ahí como luz. Y es la etapa donde la fuerza humana realmente se termina. Y es ahí donde la revelación divina
del Eterno puede comenzar para tu vida. Y para Jacob, esa noche no es un castigo, sino es una cita con el Eterno. Y lo digo porque muchas veces podemos pensar, "Ah, bueno, eso son todas consecuencias. Jacob no había hecho lo que hizo, pues no se encontraba con todo esto. Pero no es un castigo. Sin embargo, el Eterno en todas estas cosas lo utiliza para bien. Yo no sé de cuál situación estás huyendo, no sé cuál situación estás enfrentando en este tiempo. Tal vez te estás preguntando, me equivoqué, tal vez te estás preguntando, tal vez dudas, culpas como Jacob, pero de una cosa sé seguro. Que si nosotros, sin embargo, amamos al Eterno y estamos al centro de su voluntad y estamos buscando de Él, aunque nos equivocamos, como lo hizo Jacob, pues se equivocó porque quiso acelerar los tiempos del Eterno, quiso hacer algo que el Eterno mismo tenía que hacer en su tiempo. El Eterno no lo dejó. El Eterno estuvo con él y prepara también algo maravilloso para él. Y vemos que Jacob tomó una piedra aquí en este momento tomó esta piedra que realmente es el símbolo de quiebre y dependencia. Y esta la tomó como almohada. Y este detalle es espiritual porque simboliza dureza del proceso, incomodidad del camino, quiebre del corazón, ausencia de apoyos humanos, dependencia también forzada que la estamos viendo. Y en la casa de Isaac, Jacob tenía todo. Sí, es cierto, comodidad, palabras, comida, cobertura, familia, voz maternal, paternal, dirección, también descanso, porque en la casa de los padres, sí, hay descanso también. Pero en el camino, él tiene una piedra. Y más adelante hablaremos de esta piedra. Es decir, que Adonai le quita todo para revelarle lo que realmente él necesita en este momento. Y la piedra como almohada significa este descanso, este descansa, como por decir, descansa donde pueda, porque ahora yo, dice el Eterno, seré tu sustento. Y Jacob no está solo, aunque humanamente está solo, totalmente solo, pero espiritualmente está más cerca del Eterno que nunca. Por esto quiero que veas esto, porque muchas veces Adonai nos separa para hablarnos, separa relaciones, separa amistades, ambientes, comodidades, seguridades, separa todo el ruido. La soledad no siempre es pérdida. Muchas veces es esta transición hacia un encuentro. Y Jacob pasó la noche tal vez más incómoda de su vida en el comienzo de la noche. Y al mismo tiempo fue la noche más importante de toda su historia. Y la vida espiritual tiene una regla que es clara, que Adonai se manifiesta cuando ya no queda a qué aferrarnos excepto a Él. Y muchos creyentes solo buscan a Adonai cuando la noche llega. Esto también es cierto. Pero en la Biblia es precisamente en esa noche donde Adonai decide mostrarse. Y vemos aquí que no es el que lo está buscando, sino que Adonai está buscando a Jacob porque estaba en un momento de necesidad. Y cuando todo es luz, Jacob sigue siendo Jacob, porque todo como de comodidad y luz y todo lo que había antes. Pero cuando cae la noche, vemos que ahí Jacob está listo para escuchar a Adonai. Por eso, cuando la noche llega, no te resistas, disponte
a escuchar, disponte a tener este encuentro con el Eterno. Y cuando la piedra aparece en tu camino, no te quejas, no nos quejamos. Entiende, entendamos que hay un propósito en todo esto. Y cuando la soledad viene, porque vemos aquí soledad, no nos asustamos, porque esto es entrenamiento da parte del Eterno. Y cuando vemos que el camino se vuelve árido, no te preguntes por qué. Pregúntale al Eterno para qué. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y la identidad espiritual no se forma en la luz del día, sino en la noche de la dependencia del Eterno. Es ahí donde Adonai da visión, promesa y destino. Y Jacob, como les dije, no buscó un encuentro. Adonai lo buscó a él. Y ahora, en este momento, en medio de la noche, vamos a ver cómo el cielo se está abriendo. Vamos al versículo 12 del capítulo 28. Y el texto dice, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Elohim subían y descendían por ella. Y esta escena es una de las revelaciones más profundas, creo yo, de toda la Torá, porque no es solo un sueño. Es una declaración del gobierno espiritual del Eterno sobre la vida de Jacob y sobre la vida de cada creyente que camina dentro del pacto con el Eterno. Y hay algo aquí porque se utiliza esta palabra de Sulam, pero es una palabra única para una revelación única, porque escalera, cioè Sulam como escalera la encontramos solamente aquí en hebreo. Y es una palabra que en toda la escritura realmente la encontramos solo aquí como escalera, ¿no? Sulam. Y no se repite en ningún otro libro, capítulo y tampoco historia. Esto nos muestra que lo que Jacob está viviendo no es una escalera común, sino una estructura espiritual con un propósito específico, el propósito de unir el cielo y la tierra, abrir dimensión espiritual, conectar lo natural con lo eterno. Una sulam no es un objeto realmente, es una realidad espiritual revelada por Adonai. Tampoco él lo buscó, fue el Eterno que le reveló todo esto. Y vemos a los ángeles que suben primero, porque esto es importante ver, subir y luego bajan, suben y bajan, porque este es significativo, que en toda la Biblia, cuando el cielo interviene, vemos como los ángeles suelen descender primero, pero aquí vemos que suben y bajan, ¿no? Esto nos enseña que ellos ya estaban, muy probable, en la tierra, porque hay actividad espiritual constante, aunque no lo estamos viendo de parte de los ángeles. Y también podemos entender que nada ocurre sin ser reportado ante el trono del Eterno. Y todo lo que pasa en tu vida, en mi vida, es visto, observado y registrado por el cielo y dentro de los libros que el Eterno tiene ahí, que dice también Apocalipsis, habla de estos libros que están, que son escritos por él. Y también hay estas órdenes que podemos pensar que bajan del cielo a través de los ángeles y no desde la tierra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Adonai gobierna todas las cosas. Y la escalera no representa un esfuerzo humano por subir, sino es este movimiento divino que sostiene realmente la vida de un creyente. Vemos que Jacob pensaba que estaba solo, pero ahí se está revelando que el cielo entero estaba trabajando alrededor de él. Y esto es maravilloso porque muchas veces no teniendo los ojos abiertos espiritualmente, no lo vemos, pero el Eterno sí está
obrando, está trabajando. Él dijo a través de su palabra, ahora no tengo este versículo aquí delante, pero me viene en mente este pasaje donde dice que los ángeles son para nosotros como creyentes que son ahí alrededor están alrededor de nosotros para trabajar por nosotros, para obrar por nosotros. Y Jacob está en el punto más vulnerable de su vida, sí, esto es cierto, solo, sin recursos, sin dirección, sin protección, sin garantías humanas. Y ahí Adonai le muestra que él no está abandonado, que él está, que no está caminando sin propósito y que no está fuera de la historia divina del Eterno y no está perdido porque está en un proceso. Y este patrón lo vemos varias veces dentro de la escritura, como por ejemplo el pueblo que está vagando en el desierto, parece que después cuando el Eterno lo saca de Egipto, pero tiene un propósito, todo esto tiene un propósito, es un proceso que está pasando. Y la visión de la escalera es la forma en que Adonai afirma en Jacob que tu vida no es casualidad, que tu camino no es desorden. Si estás en el Eterno, si estás caminando con Él. Y el Eterno te está diciendo, en todo esto nos está diciendo, yo estoy gobernando tu historia, yo estoy al control de todo, yo sé, yo conozco y estoy trabajando. Y Jacob está durmiendo en la tierra, pero Adonai le está mostrando desde la tierra el cielo. Y esto es maravilloso. ¿Y cómo se revela la escalera? Porque la escalera nos revela cómo funciona realmente lo espiritual. Nos enseña estos tres principios espirituales, que lo espiritual sostiene lo natural. Porque lo que Jacob vivió en este momento en la tierra está sostenido por una actividad espiritual que él no puede ver realmente en ese momento. Y también vemos que la tierra no está desconectada del cielo, porque aunque Jacob está lejos de casa, vemos como el cielo está cerca de él, ¿no? Vemos este mover ahí alrededor de él. Y también que después se presenta el Eterno y que el Eterno gobierna cada movimiento, porque nada en la vida de Jacob y ni en la nuestra está fuera de su control. Y esta visión nos enseña que no existe coincidencia para los hijos del Eterno. Nada en tu vida es al azar. Una conversación, una puerta cerrada. Por esto no hay que esforzar una puerta cerrada. Estamos atentos a esto. Una puerta abierta, cuando Él la abre. Un retraso, un cambio, una temporada difícil, eso como a Él, una transición inesperada. Todo está bajo la vigilancia del cielo. Hay ángeles subiendo y bajando ahí, aunque no lo estás viendo para tu vida, aunque no lo veas. Y la escalera de Jacob nos enseña que lo que ocurre en la tierra se gobierna desde el cielo. Y lo que ocurre en el cielo también se manifiesta en la tierra. Y cuando caminas en el pacto del Eterno, nada es casualidad. Todo es parte de un propósito y es un propósito. Ya que entendemos lo que él vio, Jacob, ahora necesitamos entender por qué Adonai le muestra esto y cómo esta escalera es una respuesta de parte del Eterno al orgullo humano también. Por esto vamos a ver esta escalera como respuesta a Babel y vamos a ver por qué. Porque la visión de la Sulam de Jacob, de esta escalera que él recibe, no es solo un consuelo personal, es una corrección divina a una mentalidad humana que viene desde Génesis 11.
que es la mentalidad de Babel. Y para comprender la escalera de Jacob, debemos contrastarla con este espíritu de Babel, porque Babel y Betel representan dos formas opuestas de acercarse al Eterno. Babel es este intento humano de alcanzar el cielo. En Génesis 11 vemos que la humanidad dice, edificámonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pero ¿qué representa Babel? El esfuerzo humano, autosuficiencia, orgullo espiritual, también esta religión fabricada por el hombre y también la creencia de que podemos alcanzar al Eterno por medios o méritos propios. Un sistema que exalta el yo, la capacidad humana, la fuerza, la técnica, la psicología, sin dependencia del Eterno. Y Babel es este símbolo del hombre intentando subir al cielo sin la voluntad del Eterno. Pero Betel, ¿qué es? En comparación, vemos a Betel que es el cielo que desciende a la tierra. La escalera que Jacob ve no sube desde la tierra hacia arriba. La escalera es puesta por Adonai y no construida por el hombre. No es un proyecto humano, es una iniciativa divina. Y esto es claro porque en Babel el hombre intenta subir. En Betel el Eterno desciende. Entonces Babel representa orgullo, Betel revelación. Babel representa autoayuda, en este sentido, Betel ayuda divina. Babel es esfuerzo carnal, Betel es intervención de parte del cielo. Entonces la escalera no es un camino, no es un camino hacia Elohim, hacia Dios, es el camino de Dios hacia el hombre. Y la escalera es la respuesta divina también al fracaso humano. Porque si pensamos en la torre de Babel, el hombre quiso asegurar su futuro por sus propias obras. Pero en la escalera de Jacob es el Eterno que muestra que solo Él puede abrir el camino hacia el cielo. El hombre quiso subir, el hombre pero fracasó. Adonai mismo, lo vemos aquí, que abre la vía. Esto es importante que lo ponemos en práctica. Y vemos, Babel fue confundida. Betel fue revelada. En Betel hay revelación. Y la escalera también nos enseña que la vida espiritual no nace del hombre, sino del Eterno. Y la conexión con el cielo no depende del mérito, sino del pacto que nosotros hacemos con Él. Y el acceso a lo eterno no se construye, se recibe. Y también la revelación no se fuerza, se concede. Y que no se llega al cielo por técnica, por rituales o fórmulas, sino por esta intervención de parte del Eterno. Y por esto la verdadera espiritualidad no es autoayuda, misticismo, energía, técnicas de ascensión, visualización o magia o introspección sin la Torah, sin la escritura, y ni tampoco espiritualidad que a veces se piensa de ser sin obediencia, porque la espiritualidad tiene que ir con la obediencia a la palabra, a la Torah. Y la espiritualidad auténtica es revelación de Adonai fundada en su palabra y sostenida por el Espíritu Santo. Y de hecho, aquí vemos que hay un principio espiritual de que el hombre no sube, sino que el Eterno realmente desciende. Y es el Eterno que nos hace
ascender, porque nosotros no podemos hacer esto. De hecho, toda la escritura afirma esta verdad que el hombre no puede realmente subir a Elohim. Es Elohim quien desciende a redimir, revelar y transformar. Vemos que descendió en el Sinaí, descendió a hablar con los profetas o a liberar a Israel, descendió como palabra hecha carne en Yeshua HaMashiach. Y la escalera es el anuncio profético de esta verdad eterna. No subimos por méritos, ascendemos por su gracia. Y mucho más ahora que eso, tenemos esta revelación de lo que Yeshua hizo por nosotros y lo que tenemos en él. Y eso define nuestra vida práctica, porque no avanzamos en nuestra identidad por fuerza humana, sino por revelación del Eterno. Y no crecemos espiritualmente intentando subir, sino que rendiéndonos realmente para que Adonai descienda a tratar nuestro corazón, porque sin la rendición, pues Él no puede trabajar con nosotros. Si estamos ahí duros, Él no puede eso, transformarnos, si no nos dejamos trabajar, sino como dijo Lucía, si no dejamos que Él rompa nuestro vaso para hacer uno nuevo, así como le place, como le gusta a Él. Y también no buscamos experiencias místicas sin obediencia. Hay experiencias espirituales que son muy hermosas y claro que el Eterno se está manifestando y hay cosas que se están manifestando también en lo que no está escrito en su palabra, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a entender, pero no podemos pensar en todo esto sin obediencia, recibir todo esto sin obediencia a su palabra, porque si no nos vamos en otra dirección, sin conocer realmente su palabra. Y no intentamos abrir puertas celestiales, sino caminar bajo la puerta que Él ya abrió. Y también reflexionando sobre esto, no nos justificamos realmente, sino nos rendimos y no nos exaltamos a nosotros mismos, nos humillamos en todo esto. Y lo que Babel intentó construir desde abajo, vemos como Adonai lo abrió él mismo sin que Jacob haga nada realmente desde arriba. Y para ir caminando adelante en todo esto, ahora que entendamos que la escalera no es un proyecto humano, sino un acto divino, debemos llegar al centro de esta revelación, a ver qué o quién es verdaderamente la escalera. Si vamos a Juan 1, capítulo 1, 51, vemos que el punto central de toda esta parashá no es la experiencia de Jacob, sino la revelación del Mesías en esta experiencia. Por esto vamos después a Juan 1:51, porque la escalera no es un símbolo místico, no es un portal espiritual, no es como un puente esotérico. La escalera es una profecía, una sombra, un anuncio, una revelación velada de lo que Adonai haría realmente miles de años después. Y Yeshua mismo lo revela con claridad absoluta en Juan 1:51, donde él mismo declara, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Aquí Yeshua está citando directamente la visión de Jacob. Está diciendo sin metáforas ni parábolas, yo soy la escalera, yo soy la conexión entre el cielo y la tierra. En hebreo vemos que amén, amén. Y en hebreo vemos que Jacob vio una sulam, pero en griego
cuando Yeshua se presenta como el Hijo del Hombre, sobre quien los ángeles suben y bajan, vemos que se manifestó, por ejemplo, ¿no? Perdón, lo que quería decir es que en hebreo es sulam, ¿no? Esta escalera, que es una palabra única, como dijimos antes, que se utiliza solamente aquí, pero por esto se utiliza solamente aquí porque tiene este significado de en Yeshua, que es algo único, ¿no? Porque Él es esta escalera sobre sobre él que los ángeles suben y bajan. Y esto significa que lo que Jacob vio no es un objeto, sino una persona. Es Mesías, es el Mesías. Él es el único camino hacia el Padre. Jacob vio una escalera que conectaba dos mundos realmente, pero Yeshua dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14, versículo 6. La escalera no tenía varios caminos, tenía uno solo. No hay varias rutas, solo una conexión, que es Yeshua. Yeshua es el acceso, el puente, la puerta, el lance, la unión de lo divino con lo humano y como el Sulam, como el Sulam que representa a Yeshua, él une lo eterno con lo temporal, lo celestial con lo terrenal, lo santo con lo que es caído y también el cielo, todo lo que es espiritual, el cielo con tu historia y con mi historia personal. Y en la visión de Jacob, los ángeles suben primero y después bajan, como vimos. En Juan 1:51, los ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y esto nos enseña que el reino obra bajo la autoridad de Yeshua y todo movimiento espiritual pasa realmente por él. Toda provisión viene de él y él es el centro del gobierno espiritual, Yeshua mismo. Entonces no hay bendición fuera de él, no hay revelación fuera de él y tampoco no hay salvación fuera de Yeshua. Y la escalera no es un camino hacia Dios, hacia el eterno, es el camino de Elohim hacia el hombre personificado en Yeshua HaMashiach. Entonces, todo lo que Jacob vio era una figura profética del Mesías. De hecho, la historia de la escalera no es una curiosidad espiritual, es un anuncio profético. La escalera es el mediador. Los ángeles, el reino que está ahí en actividad. La piedra, la unción sobre Yeshua, la roca, que más adelante hablamos sobre esto, y Betel, la casa de Elohim, que se establece por medio de él. Y la revelación es este evangelio que llegó a cada uno de nosotros. Y Jacob tuvo todo esto. En todo esto hubo un anticipo de todo esto. Yeshua es el cumplimiento de todo esto. Jacob vio un símbolo, pero Yeshua es una realidad. Jacob vio una sombra de todo esto, pero Yeshua es la luz de todo esto. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestra vida para después pasar a otro punto? Todas las bendiciones descienden por Yeshua. La escalera muestra que la provisión, el propósito, la dirección vienen del cielo hacia la tierra. Este movimiento ahora pasa por Yeshua. Y si buscas bendición sin Yeshua, pues puedo decir, puedo pensar que buscas Babel, pero con Yeshua camina ¿dónde? En Betel. Y todo lo que ocurre en tu vida, en mi vida espiritual, rescate, transformación, identidad, restauración, está ligado a Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es la puerta
del cielo. No hay otro camino, no hay alternativa, no hay atajo y ni tampoco camino propio. No podemos crear nosotros el camino. El camino ya es Yeshua. Y vemos a Jacob que se convierte en Israel después de este encuentro. Entonces toda identidad espiritual se convierte, se construye en él, en Yeshua. Y nosotros nos convertimos en hijos del Eterno a través de Yeshua. Pero tu identidad no nace de tu esfuerzo, ni de tu sabiduría, ni de tu espiritualidad, de tus dones, talentos. Tu identidad nace de tu unión con el Mesías y Él es la escalera sobre la cual se construye tu propio destino. Y si Yeshua es la escalera, entonces la promesa de Jacob recibe en esa noche, que él recibe en esa noche, no es solo para él. Es una declaración profética sobre todos los que caminan con el Mesías. Y esto es maravilloso. Y aquí tenemos una promesa que, si como no es solamente para Jacob, es para nosotros también. Adonai estará contigo donde vayas. Génesis 28:15. Adonai vemos que le habla a Jacob desde el alto de la escalera y declara una de las promesas más profundas de toda la escritura. Dice, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob está en el punto más vulnerable de su vida. Está solo, fuera de la casa, sin protección, sin recursos, sin dirección humana. Y en ese momento Adonai le promete 4 cosas que nunca antes había dicho de forma tan directa realmente. Yo estoy contigo, su presencia. Abraham recibió promesas. Isaac recibió promesa, pero vemos a Jacob que recibe presencia, no solamente promesa. Y esta es la diferencia, porque a Abraham Adonai le dijo que haría, a Isaac Adonai le dijo que cumpliría, a Jacob Adonai le dijo quién caminará realmente con él. Un momento que no sé por qué me sacó desde la live aquí en TikTok. Ok. Y vemos aquí también la presencia del Eterno, que no es un concepto teológico, es una realidad práctica que sostiene cada paso del camino de Jacob, pero también de nosotros, de cada uno de nosotros. Y Jacob vemos que no tiene un ejército humano, ¿no? Nadie que fue con él. No tiene familia cerca, no tiene aliados, no tiene recursos, pero tiene algo que realmente Saúl, con toda su fuerza, no tiene, que es la protección del Eterno. Y la protección divina no significa ausencia de problemas, amados, porque a veces se piensa en eso, sino significa preservación del propósito. Jacob será engañado, perseguido, presionado, pero nunca destruido. Y la escalera revela que no hay vigilancia espiritual constante sobre la vida de el que permanece, de el que pertenece y permanece claramente en Adonai, de el que pertenece a Adonai. Y también aquí vemos que le está prometiendo destino, te volveré a traer a esta tierra, porque Jacob piensa que está huyendo, pero Adonai ve un proceso en todo esto. Jacob piensa que está escapando, pero Adonai ve un retorno en todo esto. Jacob cree que tal vez ha perdido su lugar, por ejemplo, pero Adonai le dice, volverás, volverás, yo te lo prometo. Esto enseña que la salida no es el final,
que el proceso no es abandono realmente, que las temporadas difíciles no son el cierre de tu historia. Adonai siempre te lleva de regreso al propósito. Jacob sí salió sin control, pero regresará en pacto, en riqueza, en familia, en propósito y con una identidad transformada. Y también le promete el eterno cumplimiento. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Adonai no solo le promete que estará con Jacob, promete terminar realmente su obra. Y esto nos enseña que hay una verdad aquí espiritual inquebrantable. Si Adonai comenzó algo en tu vida, Adonai terminará. Podemos confiar en esto. Si el cielo habló, el cielo cumplirá. Si la escalera se abrió, podemos decir de esta manera, la palabra descendió y llegó a ti. Esto se va a cumplir. Jacob no depende de sus fuerzas, depende del cumplimiento del Eterno. Y también vemos que otra cosa, que Jacob recibe una promesa aquí de sus padres, que sus padres realmente no recibieron en este versículo que hemos leído. Observa esto que a Abraham, por ejemplo, dice, seré tu Elohim. A Isaac dice, confirmaré tu pacto. Pero a Jacob le dice, yo estaré contigo, no te dejaré. Y Jacob recibe también una revelación de presencia personal que sus padres no tuvieron. ¿Por qué? Porque Jacob caminará procesos más largos, más profundos, más intensos y más transformadores. Y cuando el llamado es grande, la presencia es más intensa. Esto es cierto. ¿Y cómo lo aplicamos en nuestra vida? Que la presencia de Adonai no depende del lugar, sino del llamado, porque Jacob está lejos de su tierra, de su familia, de su zona de seguridad, pero la presencia del Eterno no está ligada a un territorio, sino a un propósito. De hecho, el lugar donde estás hoy no determina la presencia de Adonai, lo determina su llamado sobre tu vida, su presencia en ti realmente, no porque tú estás, sino porque Él está contigo, su presencia está ahí, ahí. Y Amanda María está escribiendo, está pasando por un proceso muy duro también, pero espero en Dios. Muy bien, Amanda, porque Él va a intervenir. Él no dejará al que confía en Él. Vemos que Jacob sí salió de casa, pero él confiaba en Elohim. Él aún así, conociendo lo poco que conocía de Él, porque no tuvo esta revelación, él confió en el Eterno y esto fue muy importante. Y también vemos que en eso que Adonai no solo promete destino, Él promete compañía, porque sí, los seres humanos prometen metas, sueños, logros, pero el Eterno promete algo mucho más profundo, su presencia. Él no te dice, te doy lo que quieres, Él te dice, camino contigo hacia lo que yo te dije. Elohim no promete ausencia de valles, pero promete presencia en cada valle. No promete ausencia de noches, pero promete luz en medio de estas noches. No promete ausencia de lucha, promete victoria en las luchas. Y la escalera enseña que el cielo está abierto y que la presencia de Adonai desciende al camino del que le busca a él. Y ahora, después de haber recibido esta promesa, Jacob no puede ser el mismo. La presencia transforma el lugar, pero también transforma a él, al hombre, ¿no? A él mismo. Vemos en Génesis 28, del 16 al 19. Porque después del sueño, Jacob despierta con una declaración que no había pronunciado nunca. En este momento dice, ciertamente Adonai está en ese lugar y yo
no lo sabía. Y esta frase resume todo su proceso, porque Jacob pensaba que estaba solo, pensaba que estaba durmiendo en un lugar sin nombre, sin propósito, sin significado, pero cuando Adonai se manifiesta, el territorio más simple se convierte en Betel, en casa de Elohim. ¿Y qué hace Jacob frente a todo esto? Cambia el nombre de este lugar de Luz a Betel. Y luz significa madera, almendro, algo común, ordinario. No tenía realmente un significado espiritual. No era un lugar marcado por la presencia, era literalmente un punto más en el camino en ese momento. Pero cuando Adonai abre los cielos, Jacob cambia el nombre. Y cambiar el nombre significa cambiar el propósito de este lugar. Jacob no está renombrando geografía realmente, está renombrando realidad espiritual. Un lugar que era común se convierte en un altar. Un lugar que era de paso para él se convierte en un punto de encuentro. Y un lugar que era sin valor hasta este momento se convierte en la casa del Eterno. Y aquí tenemos también la experiencia que transforma este territorio realmente externo y el interno, porque en Babel no solo cambió el lugar, cambió realmente Jacob, porque hasta este momento Jacob era un hombre en transición, alguien que huye, alguien cargado de temor, alguien sin una identidad clara, alguien definido por conflictos familiares, alguien que caminaba con una bendición que aún no entendía realmente, pero en Betel, él recibe revelación, identidad, destino, presencia, seguridad y promesa. Y la transformación, de hecho, es interesante porque no ocurre en la casa de Isaac, sino en el desierto. No en una atmósfera religiosa, sino en un espacio incómodo. No ocurre en la luz del día, como lo vemos aquí, sino en la noche. De hecho, Betel demuestra que Adonai transforma primero el lugar secreto y desde ahí transforma al hombre, a cada uno de nosotros. Y si pensamos en Betel, vemos que marca el inicio de la identidad espiritual de Jacob. Él despierta, toma la piedra que había sido su almohada, la unge con aceite y la establece como columna. Y esta piedra representa su dolor, su proceso, su vulnerabilidad, su noche más dura, pero ahora esta piedra se convierte en altar. Lo que fue dolor ahora es un punto de encuentro. Lo que fue quiebre para él ahora es el fundamento. Y lo que fue soledad ahora es presencia. Adonai convierte eso, podemos decir, en todo esto que convierte piedras de dolor de nuestro camino en columnas de pacto. Y cuando vemos todo esto, ¿qué podemos pensar? Que Adonai se revela y cuando Él se revela, los lugares más comunes se vuelven altares. Tu Betel puede ser una habitación, un hospital, una estación de metro, una cocina, un pasillo, una noche de lágrimas, yo no sé lo que estás viviendo, un lugar de transición, cualquier cosa. Pero el territorio no define la presencia del Eterno define el territorio. Y lo que parecía un lugar común puede convertirse en tu Betel, si Adonai se revela ahí. Y cuando Yeshua, en esto vemos que cuando Yeshua toca tu vida, tu identidad cambia.
De hecho, en Betel, Jacob deja de ser simplemente el hijo menor, el hermano que huye, que el engañador, el inseguro. Deja de ser todo esto y comienza el proceso de convertirse en Israel. Y de mismo modo, cuando Yeshua toca tu vida, tu pasado no define tu nombre. Tus errores no definen tu destino. Tu familia no define tu propósito. Y tu historia no define, no determina tu identidad, porque la identidad verdadera nace donde Adonai se revela. Y ahora que Jacob ha visto la escalera y ha recibido la promesa, su corazón responde con un voto. ¿Por qué? Porque toda revelación, de hecho, exige una declaración, una decisión en todo esto. Y por esto vamos a ver estos versículos del 20 al 22 del capítulo 28, porque después de ver la escalera, de escuchar la promesa, de experimentar la presencia del Eterno, Jacob hace algo que no había hecho nunca. Él responde. La visión no termina en la revelación. La revelación debe producir obediencia, decisión y pacto, porque pues está incompleta. Si no, vemos como Jacob, que hasta ahora ha recibido bendición de otros, por primera vez establece su propio compromiso con Adonai. Vemos a Jacob, que consagra su vida y dice, si Adonai estuviere conmigo, entonces Adonai será mi Elohim. Y esto no es una condición, sino es una declaración de pacto. Jacob está diciendo, si esta presencia que he experimentado continúa conmigo, entonces viviré bajo su gobierno, como una declaración. Jacob entiende que la vida espiritual no es un evento, sino una relación. Hasta ahora conoció al Elohim de Abraham, conoció a Elohim de Isaac, pero ahora él mismo declara, Adonai será mi Elohim. Y este es el inicio de su identidad espiritual personal. Y Jacob consagra su destino aquí porque dice, esta piedra será casa de Elohim. La piedra que fue símbolo del dolor, soledad, ahora se convierte en símbolo de pacto. De hecho, Jacob unge la piedra con aceite y dice, esta piedra será casa de Elohim. Es interesante porque al comienzo les dije que no sé qué pasó en el camino, pero creo que le robaron, ¿no? Puede ser, todo indica todo esto, pero yo pensé, le robaron todo menos esto, porque el Eterno lo permitió de esta manera porque necesitaba este aceite, porque él mismo sabía lo que proféticamente Jacob había hecho con este aceite. Y digo, esta piedra será casa de Elohim. ¿Y qué significa todo esto? Significa mi historia será altar, mi pasado será redimido. También que pensando el proceso, mi proceso será fundamento de todo esto. O también el dolor. Mi dolor será testimonio de todo esto y mi territorio será consagrado al Eterno. Vemos como Jacob marca su futuro con un acto de consagración. También Jacob consagra sus recursos. De todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Y este detalle es espiritual. ¿Por qué? Porque Jacob aquí no está negociando con Adonai. Está reconociendo que todo vendrá de él. Que el pacto de Jacob no es emocional, es práctico. O sea, afecta su vida, su caminar, sus recursos también. Entonces, donde hay revelación genuina, hay esta entrega total de parte de quien tiene esta revelación. Y Jacob aquí inicia un proceso de transformación de Jacob a Israel. Y este voto no lo transforma aún.
Esto es lo que estamos viendo, pero lo coloca realmente en el camino de la transformación. Y Jacob, claramente lo vamos a ver que todavía va a luchar, va a ser procesado, va a enfrentar engaño, va a vivir conflictos internos, pero aquí en Betel empieza su viaje hacia la identidad en Yeshua. Y en Betel, Jacob deja de ser un hombre que toma bendiciones ajenas y se convierte realmente en un hombre que responde a la bendición divina. Se convierte de suplantador a hombre de pacto, de fugitivo a heredero y de Jacob a Israel. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? Que todo encuentro con Adonai demanda una respuesta. No basta recibir palabra, no basta sentir su presencia, no basta entender la revelación. El encuentro exige decisión, obediencia, consagración, dirección nueva y una estructura espiritual, porque quien escucha la voz de Adonai y no responde, está neutralizando realmente la revelación. Y también que la identidad espiritual se construye con decisiones de pacto. Jacob no fue transformado por un sueño, fue transformado por su respuesta al sueño. Vemos Betel no cambia a Jacob por verlo, lo cambia por lo que decide él mismo después. En la vida espiritual, de hecho, la revelación después despierta, pero es el pacto realmente que transforma. Porque muchos tenemos revelaciones y tal vez no tomamos una decisión, pues se queda ahí la revelación. Y Jacob está iniciando un proceso que lo llevará a convertirse en Israel. Pero ese proceso comienza realmente con un voto simple. Adonai será mi Elohim. Y ahora vamos a ir a un punto muy importante que es el significado de piedra, que en hebreo es Even. Para ver en esta, vimos hasta ahora que vimos esta parte que Yeshua es la escalera, pero vamos a ver algo más de Yeshua y lo podemos ver solamente si vamos al hebreo. Por esto estamos utilizando estas palabras en hebreo para poder ver la profundidad, el sentido profundo de todo esto. Cuando Jacob, de hecho, despierta, toma la piedra que había usado como cabecera, la unge con aceite y la establece como columna. Esto es lo que nos dice el texto. Y este acto no es simbólico solamente porque lo hizo, sino es profundamente profético. Y la palabra hebrea para piedra es even, como le estaba diciendo, pero esta palabra en su raíz espiritual revela un misterio que es profundo sobre la relación entre el Padre y el Hijo y sobre la manera en que Adonai establece su presencia en la vida de un creyente. Por esto vamos a ver Eben, esta piedra Eben, esta palabra que Eben es una palabra como en varias palabras en hebreo se puede de esta misma palabra crear otras dos palabras. Esas son cosas que suceden en hebreo. De Eden podemos construir Ab y Ben. Y es interesante cuando sucede esto en hebreo porque nos da un sentido mucho más profundo de lo que la misma palabra inicial es. Entonces, la palabra Eben que está construida por Aleph, Bet y Nun está compuesta literalmente por estas dos palabras de Aleph y Bet, Bet y Nun. Y Aleph y Bet es Ab, que significa padre, y Bet y Nun, Ben, que significa hijo. Y si nosotros unimos ambas, se forma piedra, Eben. Y esto no es coincidencia, porque hebreo funciona de forma profética y la estructura de la palabra revela que una piedra, Eben,
es la unión del Padre y del Hijo. Y por esto la piedra en la Biblia nunca es un objeto cualquiera. Representa fundamento, autoridad, pacto, presencia, continuidad generacional, identidad espiritual, estabilidad y revelación. La piedra habla de la casa, de la identidad, de la autoridad del Padre manifestada en el Hijo. Y esto lo vamos a ver si vamos al hebreo pictográfico, en paleohebreo, porque el significado es mucho más profundo. De hecho, en hebreo pictográfico, paleohebreo, cada letra era un dibujo con un significado propio. Aleph era la forma de un buey, que es fuerza, liderazgo o padre. Y representa autoridad, lo primero, lo principal, y es símbolo del padre. Y Bet, que significa casa, la misma letra Bet significa casa, pero casa en sentido también de familia, morada, interior. Y tenía una forma de una casa, de un templo, de algo como era antes la construcción de una casa. Y este es el símbolo de casa, tabernáculo, lugar donde se habita, ¿no? La Bet en el hebreo pictográfico. Y ahí también es también la letra de hijo. ¿Por qué? Porque el hijo pertenece a la casa. Tenemos la nun. Nun significa semilla, esta letra nun. ¿Y semilla qué es? La continuidad, la herencia, hijo y vida, porque la semilla es vida. ¿Y esto que representa? La descendencia, lo que continúa, el futuro, el herede también. Y si hacemos esta combinación de Aleph, Bet y Nun, uniendo las imágenes en hebreo pictográfico, tenemos al Aleph, padre, al Bet, casa, y Nun, heredero. Entonces, la palabra Eben comunica la idea, esta idea de que el padre estableció su casa a través del Hijo, que establece, ¿no?, la casa a través del Hijo. El Padre manifestado en el Hijo como fundamento y también la herencia del Padre transmitida a través del Hijo. En otras palabras, vemos la piedra es la señal profética del Padre habitando y revelándose en el Hijo. Y esto coincide perfectamente con la doctrina bíblica, la estructura del hebreo, el mensaje que nosotros tenemos de esta porción de la parasha y la revelación que encontramos en Yeshua. Entonces Jacob duerme sobre una piedra. La piedra no es casualidad, la piedra es Eben Av más Ben, y es la unión del Padre y del Hijo. Y esta piedra representa el fundamento espiritual de Jacob, la revelación del Eterno, la presencia de Adonai, esperando revelar la identidad realmente, el anuncio profético de Yeshua y la roca espiritual sobre la que se edifica la vida de un creyente. Y por esto Jacob unge la piedra con aceite. ¿Por qué? Porque el aceite es símbolo de consagración, de presencia divina, de unción real, de el Espíritu Santo también. Entonces Jacob está ungiendo el símbolo del Padre y del Hijo y con esto está declarando, este será el lugar donde el Eterno habita, porque Betel es la casa de Elohim, pero la piedra misma es una señal de la presencia del Padre revelándose en su Hijo. Pero esto no es todo, porque hay otras implicaciones proféticas del hebreo pictográfico. Sí, según el paleohebreo, Eben también nos puede mostrar la estabilidad que proviene de la relación padre e hijo, porque la piedra es aquella que no se mueve.
Tu identidad entonces no se basa en circunstancias, sino en la relación entre Ab y Ben. También nos dice que la autoridad que se transmite por herencia. Se transmite por herencia. De hecho, el hijo hereda la autoridad del padre. Y por esto Yeshua es llamado la piedra angular, la roca, la piedra rechazada que vino a ser cabeza del ángulo. Y otra cosa es que el tabernáculo del Padre manifestado en el Hijo, porque Ben casa, Nun es la continuidad, Aleph es el origen, la piedra revelada. Tenemos aquí, la piedra revela realmente que el Padre construye su casa en el Hijo y a través del Hijo la extiende a sus hijos, a nosotros. Y por esto Pedro dice en Prima de Pedro 2:5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, porque somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque participamos del Hijo, del Ben, que revela al Padre, al Ab. Y todo esto tiene una conexión con Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular, la piedra preciosa de Sion, la roca de salvación, la piedra rechazada por los edificadores, la piedra que sigue al pueblo, como vemos en Primera de Corintios 4. ¿Por qué? Porque Él es el Ben, el Hijo que revela al Padre. Sabemos que, digo, a Filipo, él mismo dijo a Filipo, quien vio a mí, vio al Padre. Entonces ya en mí se está revelando el Padre. Él es Eben, cumplido en persona. Y la piedra en Eben nos profetiza que el Padre hará su morada en el Hijo y el Hijo será el fundamento de todo lo que Eterno edificará en su pueblo. Hemos visto entonces todo este proceso de salida, de noche, revelación, presencia, promesa, encuentro y también esta transformación. Y hemos llegado pues a este fin de este estudio, pero quiero que esto que no lo terminamos así, sino que pensamos qué significa realmente la escalera para nosotros hoy como la escalera de Jacob. La escalera sigue abierta, pero nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Subes por la fe o caminas por tu propio esfuerzo? La visión de Jacob no fue un momento aislado de la historia, no fue una experiencia mística que quedó atrapada en el pasado. Lo que Jacob vio en esta noche, una escalera que conecta con el cielo, el cielo con la tierra, sigue siendo una realidad abierta para que todo aquel que camina en Yeshua lo pueda encontrar. La Sulam no, la escalera no se cerró, la revelación no se apagó y también el camino no desapareció. De hecho, Yeshua dijo, veréis el cielo abierto. No lo viste, sino lo verás. Y esto es algo continuo, permanente y también accesible. Por esto esta conclusión también nos lleva a una confrontación espiritual que no se puede realmente evitar, porque Babel representa la insuficiencia. Babel es este símbolo del corazón humano intentando llegar a Elohim por fuerza, mérito, técnicas, religiosidad, misticismo, orgullo, autosuficiencia, como dijimos. Y Babel es este intento humano de elevarse sin sometiéndose al Eterno. Y la torre puede ser espiritual, emocional, intelectual o incluso ministerial. Por esto, toda torre humana termina ¿dónde? En confusión. Pero si vamos a la escalera representa a Yeshua. Yeshua es la conexión, es el puente, la revelación.
es el acceso. Yeshua es la puerta abierta del cielo. Y de hecho, sin él, todo esfuerzo espiritual se convierte en Babel. Pero con él, toda debilidad humana, como en caso de Jacob, se convierte en Betel. Y Jacob representa nuestro proceso. Jacob no era perfecto, no estaba preparado, no entendía todo, no tenía dominio total, no tenía claridad, no tenía seguridad, pero tenía algo que Adonai honra, un corazón dispuesto a ser transformado. De hecho, Jacob es el retrato de cada creyente que camina en transición, en lucha con su identidad, está en esa lucha por su identidad y con su identidad, que carga con temores, que enfrenta también estas noches oscuras, pero aún así busca al Eterno. Jacob, eres tú y soy yo. Estas personas en proceso que reciben la revelación para avanzar hacia su destino. De hecho, Betel representa tu destino y mi destino, porque Betel es donde Adonai quiere llevarnos, del cansancio a la presencia suya, del miedo a la identidad, de la confusión a la revelación, del pasado al propósito, de la piedra al altar y de Jacob a ser transformados en Israel. De hecho, Betel es transformación. Betel es la casa del Eterno construida en nuestro interior. Betel es tu historia y mi historia rota que se convierte en un grande testimonio. Entonces el mensaje de esta parashá se puede resumir en una sola pregunta. ¿Estás caminando hacia la escalera del Eterno o estás construyendo torres humanos que nunca llegarán al cielo? ¿Por qué? Porque la torre puede parecer más rápido, pero se cae. La escalera parece más humilde, pero transforma. La torre, por ejemplo, se construye desde abajo, pero termina en confusión. La escalera es la que desciende desde arriba y termina como con Jacob en un encuentro. La torre que hace, pensando en la torre de Babel, te exalta, pero te derriba. La escalera te humilla, ¿no? Porque también uno tiene que mirar arriba y se ve pequeñito, pero te levanta. Y al final solo hay dos caminos, dos caminos. Autosuficiencia humana o dependencia del Mesías. Babel o Betel. Tenemos orgullo o revelación. Torre o escalera. Es importante que reflexionamos por esto, porque la escalera sigue abierta, el cielo sigue accesible para cada uno de nosotros, pero Yeshua sigue siendo el puente. Y ahora la decisión es de cada uno de nosotros. ¿Qué elegimos? ¿Qué decisión tomamos? Y pues que podemos ser como Jacob, que eligió llegar a Betel y que eligió el Betel y no Babel, ¿no? Como eligieron antes. Y pues, amados, gracias por habernos acompañado hasta este punto. Espero que le haya sido de mucha bendición, de reflexión a cada uno de ustedes y espero que podamos crecer juntos, que eso elegimos siempre, todo lo que el Eterno ha elegido para nosotros, que caminamos en lo que Él ha elegido para nosotros y que podamos llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Y hasta la próxima, con favor del Eterno, les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones.